Años atrás estaba en el auditorio de la universidad dando una charla sobre oratoria y retórica. Me paseaba por autores tales como Aristóteles, Platón, hasta que de pronto al final de la sala un joven levanta su mano y me pide que pueda hablar más despacio, más lento. No entendí su pregunta, le pregunté por qué y él me dice que tiene hipoacusia. Escucha muy poco y él interpreta leyendo los labios. Entonces me cuestioné, si este joven tiene dificultades para oír esta enseñanza, ¿cuántas personas en el mundo tienen dificultades para escuchar el mensaje de Cristo? Porque nosotros no hemos sido capaces de transmitirlo de la forma correcta. Y pregunto el día de hoy acá a la mesa de los marginales, ¿es la iglesia un espacio inclusivo? Oye, hipoacusia. Debo confesar que nunca lo había escuchado, Luciano. Escuché con mucha atención la intro y dije, ¿qué onda eso? Sí, bueno, la hipoacusia, a diferencia de la sordera, que es la pérdida total de la audición, la hipoacusia se caracteriza por escuchar muy poco. Entonces este joven lo que hacía en el fondo era tratar de leer los labios para comprender lo que uno iba diciendo. Qué complejo, y eso me imagino que en todo orden de vida tiene que estar día a día luchando con esa situación. Que heavy. Yo pienso, Luciano, de que nuestra iglesia está de moda mucho el bienvenido tal cual eres. Aquí eres aceptado tal como eres. Pero en realidad ni siquiera tenemos rampas de acceso. No tenemos un baño para discapacitados, no tenemos la accesibilidad para entrar a nuestra iglesia, entonces igual es un tema súper complejo en el cual nos tenemos que adentrar y cuestionarnos si somos inclusivos o no. No sé si han visto, hay una página en Instagram que se llama teografías.com, que lo que hace son pequeñas ilustraciones, y él tiene una ilustración muy similar a lo que tú planteas, que en el fondo una persona en silla de ruedas está leyendo, ven tal como eres, nadie pone excusa, pero habían 10.000 peldaños antes de entrar al templo. Esa no la vi. Yo creo que eso ¿La podríamos compartir o no? La podríamos buscar y la vamos a compartir ahí en nuestro Instagram. Cristian, ¿qué te parece a ti este tema, conversar sobre la iglesia, si es o no inclusiva? Mira, la verdad, entre lata, rabia, pena quizás, desilusión, creo que la iglesia no es inclusiva. Creo que dentro de este modelo de iglesia he tenido que mirar un poco, mirarme hacia adentro, mirar la iglesia en la que estoy y digo, wow, no lo somos, estamos lejos de serlo. Pero yo no creo que sea porque tengamos un tumor de maldad, digamos, todo aquello que sea distinto a mí, lo voy a dejar fuera o no lo voy a tomar en cuenta. Yo creo que más bien es un poco de desconocimiento. Y por desconocimiento, la Biblia dice que la iglesia muere por desconocimiento. Entonces me imagino que del mismo símil, la iglesia está desconociendo que es importante que ellos sean inclusivos y por miedo, temor o no se han educado, han dejado gente fuera. Gente que hoy está muriendo, gente que no puede alcanzar el mensaje de salvación. Y da lata. Y estábamos hablando antes de grabar con el Cristian, que era paradójico porque una persona con silla de ruedas entra a nuestra iglesia y se encuentra con una banca de 3 metros de largo, con otra de 3 metros de largo, un espacio muy diminuto. No logra entrar a nuestros templos. Eso es re peludo. Y si lo tenemos que extrapolar, por ejemplo, a un tipo de evento concierto, que la iglesia está súper de moda, que las iglesias tienen eventos que son grandes, traen famosos cristianos. Y a mí me pasó muy de cerca, así como con uno de los grupos de jóvenes del grupo del grupo de jóvenes está en una situación de discapacidad. Venía un famoso cristiano cantante y yo dije, bacán, o sea, como vienen 3 meses más, 2 meses más, con mi esposa dijimos, compremos las entradas para el grupo de jóvenes. Empezamos a hacer la compra y nos llamó la atención de que no había nada que hiciera relación a las personas con discapacidad al momento de hacer la compra. Entonces dije, ok, es una productora externa, pero me doy cuenta que la productora igual es cristiana, pero la etiquetera no tiene que serlo. Pero me llamó la atención porque eventos importantes como el Festival de Viña, cuando tú vas a comprar la entrada, tiene platea, Golden VIP, palco, tiene un espacio que dice discapacidad. Discapacitado. Acompañante, con un acompañante. Exactamente. Sí. Entonces uno sabe a lo que va. Y las iglesias cristianas, o sea, los eventos cristianos no lo tienen. Y la historia continúa, pero... Pero termina la historia. Ok. Bueno, la cosa es que compro la entrada con 2 meses de anticipación y le digo a mi esposa, no te preocupes, que yo voy a contactarme con la productora y voy a prever para que este joven no se sienta mal. Entonces yo empecé a hacer los contactos y me respondían, mira, te respondemos pronto. Pasaron 15 días, te respondemos pronto. Ya quedaba un mes y dije, mira, la pregunta es bien sencilla. ¿Tienen algún protocolo para personas con discapacidad? Porque en la página no sale y yo voy con una persona que está en situación de discapacidad. Cuento corto, tras 1, 2 o 3 llamadas, él me dijo, no puedo hacer nada. Entonces digo, pero ¿por qué no lo pudiste prever?
¿por qué las opciones que tú me dabas son prácticamente caridad? Porque ¿qué ofrecieron? Pasar al joven a primera fila y no cobrar la entrada. Eso es caridad. Yo necesito igualdad de derechos. Entonces no creo que él se sienta solo, él va con un grupo de jóvenes y si yo al momento de adquirir mi entrada yo hubiera sabido las condiciones que tú estabas entregando para personas en situación de discapacidad, no lo hubiera aceptado. Porque es el grupo, no el joven, y no es la caridad del pobrecito y para solucionarlo va a pasar adelante. No lo contemplaste. No habían pistas de acceso o de emergencia en el caso de que hubiera ocurrido algo. No habían baños para personas en situación de discapacidad. Esa situación fue súper compleja y ya para ir cerrando, en el fondo yo lo único que atiné ya a decirle, llegué a un buen punto y dije, no, esto va a ser complejo. Va a ser complejo llegar, va a ser complejo instalarse, va a ser complejo irse. Entonces le dije, ¿sabes qué? Estábamos prefiriendo declinar de asistir al evento. No se demoró nada y me transfirió la plata. Ok, me dijo. Y me transfirió la plata. No hubo ni un intento. Le salvaste un problema. Sí. Para él le salvaste un problema. Es que heavy porque todo esto en un marco de evento cristiano. Evento cristiano, productora cristiana, iglesia que estaba a cargo, mega iglesia a cargo de este evento. ¿Nito? Sí, yo creo que nos falta demasiado, pero no solamente a la iglesia, sino a la comunidad en general. Y también vemos que hubo una ley que tuvo que obligar para que los negocios, algunas empresas tuvieran que tener acceso a las personas con discapacidad, pero tuvo que ser como una obligación, una ley. Si no lo haces, te multo. Y obviamente también la iglesia debe sumarse al tema estructural de la iglesia en sí, cómo podemos adaptarla. Y a veces yo pienso que ¿por qué? Porque quizás vemos que es un porcentaje menor. Como que en mi iglesia no vienen personas con silla de ruedas o no vienen personas con discapacidad, así que no me tengo que preocupar, porque es uno, es dos. ¿Cómo voy a reformar mi iglesia e invertir en una o dos personas? Yo lo veo que también que es un poco un acto de egoísmo, porque ¿qué pasa si todos tuviésemos discapacidad? ¿Algún tipo de yo creo que la tenemos. La tenemos. Claro. La tenemos, entonces... Digo, y está buena la pregunta y la dejo también, Luciano. ¿Es la discapacidad algo eventual o ajeno a nuestra iglesia? Porque son, como dijo Nito, y es muy heavy, son 1 o 2. O lo mismo la productora, es 1 o 2. Y que heavy que se genera un problema por 1 o 2. lo vemos como son muy pocos. Ojo que las estadísticas no nos hablan que son pocos. No, pero 16% de los chilenos están en una situación de discapacidad. Wow. No es un rango menor, no es una minoría. Y yo incluso quiero pasarme un poco más allá y creo que podemos caer incluso en una iglesia discapacitante. Mira lo que quiero decir. Tírate el concepto. No recuerdo muchos predicadores de eventos cristianos en sillas de ruedas. No recuerdo muchos cantantes actuales en silla de ruedas. Y es porque nosotros también armamos un estereotipo. Y pensamos que la discapacidad visible, y quiero plantearlo desde esa perspectiva, la situación de discapacidad evidente, pareciera ser una limitante y caemos un poco en lo que dice el Chris, en la pena, en la compasión. Y se nos olvida que son personas super pro, que personas que tienen los mismos errores y aciertos que cualquier tipo de persona, de eso se trata. Pero ¿qué espacio le damos? ¿Cómo facilitamos nosotros en sus situaciones que ellos puedan acceder a lo que quieren hacer? ¿Cómo la iglesia faculta, empodera a esa persona para que lo logre hacer? Porque finalmente si no lo hacemos, nosotros vamos provocando y vamos generando esa situación en la persona, más que creer que la persona tiene la discapacidad en sí misma. Exacto, o sea, te tiraste un concepto que acá es clave. Cuando hablamos de personas discapacitadas, hoy en día ese concepto ya no va. Exacto. La mirada inclusiva te dice que la persona está en una situación de discapacidad porque está en un continuo. Y lo que lo discapacita no es su condición física, sino es el entorno que permite que él pueda desarrollarse libremente. Claro. Mi discapacidad dura hasta que se elimina la barrera. Vamos a ir como un ejemplo muy gráfico. Tengo una silla de ruedas, quiero entrar a la iglesia, hay escalones, estoy discapacitado. Se eliminan los escalones, hay una rampa, perdí mi discapacidad. Claro. Ya puedo tener libre acceso. ¿Nito? Sí, hablamos del tema de discapacidad física, pero ¿qué pasa con las personas con autismo? Con Asperger quizás, no sé si se considera discapacidad. Súper. ¿Cómo lo hacemos ahí? Porque estamos hablando ya de temas estructurales. Pero ¿cómo le predicamos a ellos? ¿Cómo le hacemos llegar el mensaje de Cristo?
ahí quedo totalmente sin ningún argumento cómo lo podemos hacer. Tocaste temazo. O sea, yo trabajo en inclusión, soy psicólogo en un programa de integración escolar y tenemos un diagnóstico que le llamamos necesidades educativas transitorias, que son los niños que tienen trastorno del espectro autista, por ejemplo. Y me parece tremendo que dentro del trabajo del programa es hacer lo que se llaman como adecuaciones curriculares. Está el contenido de lo que tienen que ver, por ejemplo, en química, alguna ecuación, y nosotros hacemos adecuaciones para que esta persona pueda acceder al mismo aprendizaje, pero por otros medios. Nosotros como iglesia nos hemos capacitado, los pastores, los líderes de jóvenes, los que hacen discipulados, se han capacitado en metodologías de enseñanza para poder abordar el mismo contenido, haciendo adecuaciones para que este tipo de jóvenes, incluso con discapacidad intelectual, puedan acceder al mensaje de la salvación de Cristo. Y pienso de que si el sistema público está muy al debe con este tema puntual, cuánto más la iglesia en este rango, en poder dar, en estar al servicio de. Yo siempre pongo este tema sobre la mesa, que yo no he ido a ningún congreso de jóvenes que se llame, no sé, una generación que se hace cargo de las personas en situación de discapacidad. ¿Cachai? Voy a muchos congresos que por una gloria mayor, sí, la generación de conquista, sí, los guerreros, pero no me han invitado, ¿cachai? Y no lo he hecho tampoco, y hago un poco de mea culpa. No nos hemos tomado ese tiempo. Hemos difundido, y acá me asombra mucho, cuando tenemos que esperar que una ONG, una fundación, haga esto, y como que por el lado nosotros entramos, como que a la fuerza nos sumamos con nuestro logo y prestamos la iglesia, ¿cachai? Exacto. Ya, pero bien, ok, bueno, hiciste algo, ya, bueno, esto tiene que ser más. Yo creo, y como desafío, y quizás para pasar un poco a la solución también, para no quedar, creo que el diagnóstico lo compartimos, creo que la iglesia evidentemente no ayuda a las personas en situación de discapacidad para eliminar esa situación. Pero ¿cómo nosotros podemos aportar? ¿Cómo nosotros podemos colaborar para pasar al terreno de las soluciones? En Concepción estuve en la iglesia del pastor Carrillo, y la hija del pastor es intérprete en lengua de señas. Y mientras yo predicaba, ella interpretaba y era wow, ¿cachai? Y no solo la palabra, sino que también interpretaba, porque eso es lo que ellos hacen, interpretaba la alabanza, la adoración. Y yo lo encontraba brutal. Sí, yo te voy a preguntar lo mismo. Entonces avanzamos. En serio, te voy a preguntar lo mismo con respecto, como yo no visito muchas iglesias ni no voy a muchos eventos. No sé cómo. Gracias a Dios va a la nuestra, digámoslo. Sí, de hecho llega un evento que vaya a nuestra iglesia. Sí. Pero de hacer la consulta, porque he visto conciertos, tanto en los festivales, que está la niña o el hombre haciendo interpretar. Nunca lo he visto yo en conciertos, porque es bueno que se esté dando esa instancia. Los conciertos en primera línea, Luciano, haciendo este símil de un lugar para congregarse o un lugar donde se junta multitud de gente para escuchar a alguien, ya sea la iglesia o un concierto. En los conciertos de primera línea, ya sea Paul McCartney, The Rolling Stones, YouTube, en las primeras líneas, y hay una pantalla externa, ponen a una persona a hacer lenguaje de señas para el concierto, para que todos puedan de cierta manera disfrutar de la experiencia, sumado además del espacio que ellos tienen en el recital, que es un lugar igual cercano al público, o sea, al escenario, obviamente. Si está diseñado para eso. Está diseñado, sí. Y hay un caso también, como sumando lo de Luciano, que igual hay pincelazos de la iglesia tratando de hacer inclusión. Es cuando hubo el fenómeno de la llegada de los haitianos a nuestro país. Muchas iglesias optaron por tener un traductor en creol, ya que los amigos llegaban pero no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando en el servicio, y muchos pastores tomaron esta idea de poder sumar a alguien. Cris, tocaste un tema súper bueno, que es respecto como a estas adaptaciones que tenemos para personas que están en situación de discapacidad, específicamente discapacidad auditiva. Este año tuve la oportunidad de visitar la única escuela de América Latina que está en Chile, está en Valparaíso, que entrega educación para niños que están en condiciones, tienen discapacidad auditiva, son sordos en el fondo. Y cuando fuimos con el grupo de mi escuela, fue complejo, porque estuvimos un día completo con ellos y nos dimos cuenta que en esas condiciones los discapacitados éramos nosotros.
Realmente se vive una cuestión súper extraña. Entramos a sus clases, jugamos con ellos, comimos con ellos y al final del día logramos reírnos, logramos interactuar. No fue tan difícil, pero de primera entrada y llegada fue complejísimo. Ellos se reían haciendo tallas súper buenas cuando la comprendimos, pero sin entenderla nosotros estábamos súper colgados. Claro, nos daba miedo preguntarle cualquier cosa y ellos podían leer los labios, por ejemplo. Entonces ahí avanzando a las soluciones tenemos que perder el miedo a acercarnos a la discapacidad, o sea, es sumergirnos. No te niego que en mi interior me pasaron muchas cosas cuando estuve por ahí. Tenía muchos prejuicios cuando empecé a trabajar en discapacidad. Para ver a niños pobrecitos, los miraba con mucha... Desde la pena. Desde la pena. Finalmente... Del concerto. Pero cuando te metes ahí y esto yo quiero ser como súper claro, no estamos solamente dignificando a las personas, porque Dios no nos llama a dignificar a las personas, nos llama a amar y que esas almas lleguen a la salvación. Exacto. Porque no lo podemos minimizar porque les vamos a dar un espacio en la iglesia, ya hicimos, ya está, ok. Se dignificó el derecho de la persona. No, va mucho más allá. Sí. Hay que amar esa alma, hay que educar esa alma tiene que llegar al mensaje de salvación, tiene que llegar a su vida, por todos los medios que sean, y la iglesia tiene que adaptarse para poder hacer eso. Y por lo mismo me quiero lanzar a una volada acá en Santos Marginales. ¿Una campaña? No una campaña, una sino... iniciativa. No, es una idea que quizás la podemos cuestionar y todo, pero necesitamos misioneros para personas con discapacidad intelectual, severa, leve, moderada. Necesitamos misioneros que vayan a personas con espectro autista. Necesitamos misioneros que sepan predicar a las personas que no son capaces de ver lo que tú ves. Necesitamos misioneros que permitan que la iglesia sea más inclusiva. Si tú te quieres ir a África, Pakistán, Medio Oriente, bacán. Si Dios te llamó, genial. Pero hay un campo virgen acá que necesita la intervención, pero ahora, de gente con herramientas como las que tú tuviste. Y para eso yo quiero hablarle a todos los cabros que nos están escuchando, que son profesionales, que están en sus carreras, que están estudiando fonoaudiología, que están estudiando psicología, sociología, y que quizás en la iglesia no vaya a tener espacio, no vaya a tener un púlpito. Pero la calle está llena de púlpitos que necesitan ser tomados, y estoy seguro que si enviamos misioneros a esos lugares vamos a llevar salvación donde no hemos sido capaces de enviar salvación. Mira, yo me hacía una pregunta, siempre tengo una pregunta bien quizás inocente, porque yo pensaba qué pasaba con el que no puede hablar y no hizo la confesión de fe, qué pasa con el que no puede oír y no escuchó el mensaje de Cristo, ¿cachai? ¿Qué pasa con él? ¿Somos responsables o no? ¿Cachai? Yo siempre he tenido esa pregunta, quizás de forma inocente me la cuestionaba, decía, ¿qué pasó con él? Es más, hay unas declaraciones de fe de iglesias súper potentes que señalan de que el bautismo del Espíritu Santo, la evidencia inicial es hablar nuevas lenguas. Claro. Y las personas mudas no podrían ser bautizadas en el Espíritu Santo desde esa perspectiva. Y hemos, quizás, no para irnos tanto del tema, pero hemos instrumentalizado los caminos para llegar a la fe y que limitan a estas personas. Lo hemos instrumentalizado con cosas humanas, con dogmas, con ideas, con preconceptos. Eso netamente nace de la iglesia. O sea, piensa que toda limitación que nosotros coloquemos para que alguien pueda llegar a un regalo que es la salvación y que es gratuito, ya está mal. Nosotros tenemos que ser facilitadores del mensaje de Cristo, en no colocar complicaciones. Y por eso yo creo que el desafío de ahora es ser capaces de avanzar. Y un poco lo conversábamos fuera del aire, de pensar un poquitito, ¿es simplemente una crítica o es una oportunidad? Y si tú estás escuchando esto, de verdad, no te sientas mal si eres parte de la productora que quizás Chris hablaba. De verdad, nadie nace sabiendo. Es probablemente que simplemente por falta de esta conversación que dejamos fuera de nuestros púlpitos, por no considerarla santa, por no tener un espacio para ministrar con este tema, porque no es un tema para ministrar desde un púlpito, pero sí es un tema para enseñarlo desde nuestros púlpitos. Así que simplemente invitar a la comunidad que construyamos una iglesia cada vez más inclusiva. Y eso no lo hace el pastor, no lo hace el líder, no lo hace una persona, lo hacemos todos.